Y ayer se me olvidó, o sea, ayer se me pasó grabar 2 clases y una bien importante para los muchachos. Y ya lloraban cuando les dije que se me había pasado grabar la clase. Hicimos un montón de problemitas de nomenclatura, de química. Y ahí estuvo mal, porque pues ya no lo pueden volver a ver. Pero qué bueno que me dijiste ese. De hecho, dijimos que íbamos a nombrar, no fue este grupo, dijimos que íbamos a nombrar a una persona para que fuera mi avisadora oficial de grabar. No me acuerdo si fue con ustedes, pero en un grupo sí habíamos quedado. Ok, entonces, pues, en una mezcla también ya tenemos que considerar también el volumen. Son las dos propiedades, presión y volumen, lógico, no estamos hablando de las propiedades de los gases, entonces, y que entran en la ley de los gases ideales. Entonces, también tenemos la situación de los volúmenes en una mezcla. Se comportan de manera igual, se denomina ley de Amagat, por la persona que hizo estos estudios, de los volúmenes parciales, igual. Podemos ver que es la misma expresión de las presiones parciales. A pónganle P, y es la ley de Dalton. Pónganle una B, y es la ley de Amagat, de los volúmenes. Y nos dice lo mismo, ¿no? El volumen total de una mezcla es igual a la sumatoria de los volúmenes de cada componente, es decir, de los volúmenes parciales de cada componente en la mezcla. ¿Hasta dónde? Hasta B igual a subíndice I, hasta el que sea, ¿no? No hay límite en la mezcla. Y entonces, así como una presión parcial, yo la puedo estimar muy fácilmente conociendo la masa de mi gas entre el volumen total en que se encuentra esa mezcla gaseosa, porque recuerden que el volumen es el mismo para todos los componentes de la mezcla. Yo puedo calcular muy fácilmente una presión parcial y sumar la presión parcial de cada componente. Claro, tengo que conocer la masa de gas que hay en esa mezcla o el porcentaje de participación que hay. Por ejemplo, en el aire sabemos que el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Con eso ya puedo yo sacar la presión parcial del oxígeno y del nitrógeno en el aire, ¿sí? Porque como conozco el porcentaje de composición, puedo situar una base de cálculo por cada libra, por cada mol de aire, cuánto es nitrógeno, 0.79 mol, y cuánto es oxígeno, 0.21 mol. Como si dijéramos, de cada kilogramo de aire, ¿cuánto es nitrógeno? Pues 790 gramos. O sea, un porcentaje, conociendo la composición, ya puedo yo hacer los cálculos que sean, ¿no? Puedo calcular la presión. Entonces, igual aquí para calcular el volumen parcial de cada componente de la mezcla, tenemos que referirnos a la fracción mol, ¿sí? La fracción mol de cada componente en la mezcla. La fracción mol, al igual que la fracción masa, se calcula de la misma forma, ¿sí? Sí, sí sabemos lo que es una fracción masa, ¿verdad? ¿Qué es una fracción masa? ¿Quién me dice lo que es una fracción masa? ¿O qué es la fracción masa? ¿No se acuerdan? La masa total de una mezcla. Esa sería la masa total. La fracción masa sería la cantidad de masa de cada una de las sustancias entre, La suma de las... entre la masa total de la mezcla, ¿verdad? Quiere decir que si yo tengo, no sé, 50 kilogramos de una sustancia A y 50 kilogramos de una sustancia B, agarro y hago una mezcla, los mezclo, los echo en una revolvedora y los mezclo. Mi masa total son 100 kilogramos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fracción masa de A y cuál es la fracción masa de B? ¿Cuál será? Cada uno son 50 kilogramos y la masa total son 100 y la mezcla total son 100. Entonces, ¿cuál será la fracción de A y la fracción de B? Es 0.5 de los Correcto. dos. Ajá, 0.5, correcto. Fíjense, es una fracción. Una fracción es una cantidad como 0.5, 0.6, 0.7, ¿va? No es un valor entero, es una fracción. Y sabemos que todas las fracciones se expresan como porcentajes. Entonces quiere decir que es 0.5 como fracción
y es 50% de A y 50% de B en mi mezcla que yo hice de 100 kilogramos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fracciones masa, es la relación que hay entre la masa de I y la masa total de mi mezcla o la masa total de mi sistema o lo que sea. Igual ocurre entonces, si ya entiendes lo que es la fracción masa, igual ocurre con la fracción mol. La única diferencia es que en lugar de usar masa normal, usamos masa molar, es decir, los moles. Y los moles sabemos que siempre los calculamos a partir de la masa común, únicamente que afectamos con el peso molecular y nos queda ya convertido a moles, ¿sí? Dividimos entre el peso molecular y nos quedan moles. Si yo sé cuál es el peso molecular de A, divido 50 kilos entre su peso molecular, me van a quedar moles de A, y luego lo hago con B, moles de B. En los moles van a ser cantidades diferentes, más no en la masa, ¿sí? De ahí la razón por la cual siempre se trabaja con moles en los cálculos de ingeniería y no con la masa común, porque si son 50 kilos de A y 50 kilos de B, pero como tienen diferente peso molecular, van a ser diferentes moles, ¿sí? Entonces, si ya tengo los moles de A y los moles de B, los divido entre los moles totales, que salen de sumar los dos moles una vez que los calculé, y ya obtengo la fracción mol. Y la fracción mol se denota con la X subíndice I. La fracción mol de I es igual a los moles de I entre los moles totales. Entonces quiere decir esto otra vez lo mismo, ¿verdad? Si conozco la composición de uno de los componentes de la mezcla, yo puedo sacar el volumen parcial de esa sustancia en la mezcla. Y aquí está. El volumen parcial de cualquier componente de la mezcla es igual a su composición, es decir, a la fracción mol, ¿sí? ¿Cuánto es lo que le corresponde en moles ahí en la mezcla? Por el volumen total. Tengo que conocer el volumen total. Porque es muy práctico usar esto. Porque el volumen total prácticamente siempre lo conozco en un sistema físico. Porque puedo determinar cuál es el volumen del tanque en el cual están estos gases como mezcla. Conozco el volumen del tanque, el volumen del recipiente, el volumen del cilindro, el volumen de la tubería a través de la cual va el gas o la mezcla gaseosa. O sea, físicamente yo puedo ir a medir el volumen que está ocupando esa mezcla gaseosa. Por lo tanto, yo siempre puedo calcular la composición o el volumen parcial de ese gas en esa mezcla, ¿sí? Entonces, nos quedamos con estas formulitas para calcular el volumen parcial, por si en un problema por ahí va a aparecer que necesitamos conocer los volúmenes de cada componente en la mezcla. Ya sabemos que lo calculamos con su fracción mol y conociendo el volumen total. Entonces, que tenemos dos propiedades para una mezcla: la presión, presiones parciales, y el volumen, volúmenes parciales. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer este problemita, un primer problemita. Y nos dice, la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales y antes de un viaje, y 220 kilopascales después de un viaje. Quiere decir que la temperatura dentro de la llanta cambió, se calentó el neumático por el efecto del rodamiento, del trabajo que hace. La llanta parte de ese trabajo se convierte en calor. Por lo tanto, aumenta la temperatura del neumático y de consiguiente del gas o del aire que está dentro del neumático. De 210 a 220 kilopascales en presión manométrica. Dice, en un lugar donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales.
suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Entonces, observamos de que es un cambio, es un proceso, ¿sí? Entonces no me dice, determine la presión de un gas que tiene una presión de tanto y se cuenta en esta otra condición. Y ir a una tabla y buscar cuál es la presión, como le hemos hecho hasta ahorita con los problemas para determinar propiedades. Aquí no, aquí ya la ley de los gases ideales me permite calcular una propiedad en un estado termodinámico o me permite calcular un proceso, un cambio de un estado a otro en el cual siempre se manejan las mismas propiedades. ¿Sí? Recuerden que dijimos que esta iba a ser nuestra ecuación de los gases ideales para procesos, para un cambio entre un punto y otro, o entre un estado y otro. Se cancela el número de moles y la constante de los gases porque como está en los dos extremos, sabemos que se pueden cancelar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos daría utilizando la ley de los gases ideales para un proceso, sustituyendo esta información que está ahí? A ver, calcúlenlo. Necesitamos la temperatura final. La temperatura final, cuando concluyó el viaje, ¿qué temperatura tiene el neumático? Sí, podemos hacer. Temperatura final. Ok, voy a poner el pizarrón. Abrimos el pizarrón, ¿no? Muy bien, tenemos una llanta, dice. La presión inicial, ¿sí lo puse bien? 210. 210 kilopascales de presión manométrica. Tiene un volumen 1 la llanta. Y tiene una temperatura, no me acordaba qué temperatura era. Temperatura
25 grados centígrados, la temperatura inicial. Y nos dice que está trabajando en un lugar donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Entonces nos da la presión final, al final del viaje, 220 kilopascales. Tenemos el volumen final, que nos dice que el volumen de la llanta prácticamente no cambia con el viaje. O sea, es rígida la llanta. Y nos pide la temperatura final. Hacemos nuestro diagramita, como para cualquier problema termodinámico, un diagrama PV. Este es un diagrama PV igual que el diagrama de fases, pero en este sistema no hay un cambio de fase. Entonces únicamente grafico los dos estados termodinámicos sin ninguna campana, porque no me está diciendo que esté cambiando de fase o que sea agua. No me indica nada de eso. Es un sistema de aire en el cual no ocurre este proceso. Pero sí sé que hay un diagrama PV, un diagrama TP y un diagrama TB. Siempre hay un diagrama, hay un proceso isobárico, un proceso isotérmico, un proceso isométrico, en donde una de las propiedades que está al centro siempre es constante. Entonces, este diagramita en el cual el volumen es constante, queda de esta forma. El estado 1 es el punto 1. Está aquí. Aquí inicia. Tiene un volumen 1. Este punto. Tiene una presión de 210 kilopascales y tiene una temperatura. Las isotermas van así. Siempre son líneas que van así. Tipo logarítmico. Se acercan al cero pero nunca lo tocan. Así van las isotermas. Esta es la isoterma y tiene un valor de 25 grados centígrados. En el punto 2 también hay una temperatura. Ahí va la otra isoterma, pero esta temperatura no la conozco, pero es una temperatura mayor porque las isotermas crecen hacia allá. Acá está el valor de 0, por lo tanto crecen hacia allá. Así como la presión crece sobre el eje de las Y y el volumen crece sobre el eje de las X. Pongo el otro punto aquí arriba. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque el volumen es constante. Tiene que ser una horizontal en el volumen, porque no cambia el volumen. Aquí el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿verdad? Porque está en el mismo lugar. Y en este punto tengo una presión de 220, por eso crece hacia arriba. Y tengo una temperatura, una isoterma, que no conozco, que es la temperatura 2. Entonces, ese es un diagramita de un proceso isométrico. Y como todo en termodinámica es importante hacer el diagrama, empezando con estos diagramas muy simples, porque cuando estemos ya trabajando en termodinámica, tendremos que hacer el diagrama del proceso termodinámico. Entonces, desde aquí empezamos a practicar en cómo expresar mis procesos. Cualquier proceso lo puedo expresar con cualquier diagrama, ¿sí? Entonces, este es un proceso isométrico. Cada vez que tengan el volumen constante, les va a dar una gráfica similar a esa. Entonces, necesito calcular el punto, la temperatura 2. Como es un gas ideal, estoy en el tema de gases ideales. Aunque es aire, el resultado que obtenga es correcto. No voy a necesitar corregirlo. Recuerden que el aire es un gas ideal que se comporta como real. Mi ecuación para un gas ideal en un proceso: presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Entonces, de ahí despejo la temperatura 2, que es la que ando buscando. Y como sé que volumen, si volumen 1 es igual a volumen 2, me va a quedar presión 1 entre T1 es igual a presión 2 entre T2. Los puedo cancelar porque valen lo mismo. Si paso dividiendo el volumen 2 hacia acá, se cancela, o al revés se cancela.
Entonces voy a sustituir los datos. Voy a sustituir los datos que conozco. Únicamente que hay que tener cuidado aquí. Sabemos que no podemos hacer ningún cálculo de ingeniería a menos que la ecuación me lo indique. Porque hay fórmulas en ingeniería que vienen hechas, ya vienen ajustadas para que metas los grados centígrados, pero porque la ecuación ya trae dentro de su estructura la conversión hacia Kelvin. O sea, hay fórmulas que ya vienen directas. Pero en las fórmulas que no nos indique eso, siempre entran los datos absolutos, y más en la ley de los gases ideales. Entonces sabemos bien que esa temperatura es una temperatura relativa. ¿Cuál es la temperatura en el sistema internacional absoluta? ¿No saben cuál es? Kelvin. Ranking. Kelvin. Kelvin. Sí, ranking es para el sistema inglés. Kelvin para el sistema internacional. Por lo tanto, esa ecuación requiere meter la temperatura en Kelvin. ¿Y la presión? ¿En qué vamos a meter la presión en la ecuación? ¿Podemos meter esa presión de 210 kilopascales como presión 1 o tenemos que hacer algo ahí? Convertirlos a pascales. No, ya están en pascales. Convertirlos a atmósferas. No, puedo trabajar con kilopascales sin necesidad de convertirlo a atmósferas. Para atmósferas es otra unidad de presión nada más. ¿Qué tipo de presión tengo que meter en las ecuaciones? Se les olvidó lo que vimos de presión del primer examen. Vamos a tener que hacer como una vez que, no me acuerdo si fue termodinámica o fue fenómenos de transporte. Hice los exámenes acumulativos. En el segundo parcial ponía unas 4 o 5 cosas del primer parcial. Y en el tercer parcial ponía parte del examen, era el segundo y el primer parcial. Porque era un problemón cada vez que avanzábamos. Echaban al bote del recuerdo lo anterior que habían visto. Pues. Y ya no avanzábamos. Porque se les olvidaba lo que ya habían aprendido. Si es que lo habían aprendido, ¿verdad? Y así le hice, me acuerdo, lo hice acumulativos. Para que no se les olvide. Entonces, ¿cómo debe de entrar la presión? ¿Con qué tipo de presión debe de entrar en cálculos de ingeniería? Puedo sustituir esos 210 kilopascales en la ecuación. ¿Y quién es profe? El problema nos dice la presión manométrica. Yo puedo sustituir presiones manométricas en un cálculo de ingeniería. ¿Qué es la presión manométrica? Ya no saben, ¿verdad? La presión interna de un sistema. Sí, es la presión interna del sistema. ¿Y qué es la presión absoluta?
es 305 kilopascales. La presión 1, la presión 2, la presión absoluta 2, o la presión 2, si quieren. Acá le puse absoluta para entender qué es el absoluto. Acá le voy a poner presión 2, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Presión 2, 220 kilopascal más 95 kilopascal. Esto es igual a 315. ¿Sí? La presión absoluta siempre es, aprendimos a calcular la presión absoluta. La presión absoluta de un buzo, la presión absoluta, y luego a medir las alturas en función de la presión manométrica y cuál es la altura del edificio y cuál. Todas esas cosas que vimos ahí tienen que volver a reestudiar, porque todo eso, por eso lo vimos al inicio del curso, porque se utiliza adelante. Entonces eso lo deben de tener fresco en su mente, porque si no se va a complicar mucho el avance para ustedes, ¿va? Entonces la presión absoluta siempre es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta de 305 y 315 kilopascales. Entonces ya puedo sustituir en mi ecuación con datos absolutos. La temperatura absoluta va a ser de 25 grados centígrados. La temperatura va a ser grados centígrados más 273.15. Eso nos va a dar Kelvin. Temperatura en Kelvin, bueno, voy a poner así. Es 25 grados centígrados más 273.15. Y eso nos va a dar 298.15 Kelvin. También cuando vimos la ley cero de la termodinámica, hablamos de las temperaturas. Las temperaturas también entran en temperaturas absolutas. Y tenemos el sistema internacional que hay que sumarle 273.15 para que nos dé unidades Kelvin. Y ya sustituimos en la ecuación. En esta, presión 1, 305 kilopascales, entre 315, entre la temperatura 1, 298.15 Kelvin. Esto es igual a presión 2, 315 kilopascales, entre temperatura 2. Entonces ya podemos despejar de ahí la temperatura. 305 entre 298. Inverso por 315. 307.8 Kelvin. $307.8. ¿Eso les dio? ¿Cuánto le dio, profe? 307.8. A mí me dio 307.9. Está bien, sí, no hay problema. Es ya son unidades, ¿no? Milésimas de unidad. Entonces, esa es la temperatura. Esperábamos claramente una temperatura más grande que 25, ¿no? Si a esos 307 le quito los 273.15, son 34.6 grados centígrados.
Quiere decir que de 25 subió a 34.6. Es la temperatura que se incrementó el aire adentro de esa llanta. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas de algo que no recuerdan de dónde salió o no entiendan de dónde salió? Hablen ahora o callen para siempre, como dicen en las bodas. Profe, donde De- sustituyó, por ejemplo, la presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 Sí, entre temperatura 2. sí. Tenía que poner, son los 305 kilopascales entre 290. ¿O cómo estuvo ahí? Sí, entre 298.15, esa es la temperatura en Kelvin, ¿no? Ah, ok. Los 25 grados centígrados están convertidos a Kelvin, 298.15. Pues cuando despejas aquí, cancela kilopascales y nos quedan Kelvin. ¿Sí? Ah, ok. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, voy a quitar el pizarrón. Voy a cancelar el pizarrón. Vamos a ir acá. Oh, tengo cerrado el de este otra vez, ¿no? ¿Por qué se me cierra el video? No quiero que me vean, ¿o qué? Van a decir, maestro, no quiere que lo Yo vean. creo, profe. ¿Verdad? Es que no se peinó, por eso no quiere que lo vean, fíjate. Fíjate nada. ¿Andará dormido, profe? Ah, sí, hasta cree, no, hombre. Llámala yo. No. Bueno, este fue el primer problemita que hacemos de gases. Es un proceso isométrico, la llanta no cambia de tamaño. Entonces tenemos este otro problemita que dice, lo vamos a leer, lo vamos a plantear, y para que lo hagan, anótenlo si gustan ahí. Dice una muestra de gas. Aquí chequen que puede ser cualquier gas, no nos dice que sea vapor de agua. No voy a determinar propiedades del agua, esa es otra habilidad, otra competencia que estudiamos, pero aquí no lo aplicamos eso, ¿no? Aquí estamos con gases ideales. Dice, una muestra de gas tiene una masa de 1.25 gramos a 28 grados centígrados. Entonces, me da la masa y me da la temperatura. Y dice que tiene un volumen además de 2.25 por 10 a la 2 mililitros. Entonces, me da el volumen, me da la temperatura y me da la masa. En un momento dado, ese es el estado inicial, 1. Y su presión es y también dice su presión es de 715 torr. Y de hecho no cambia, es un estado termodinámico. Aquí no me dice que esté cambiando a otra posición diferente. Lo que quiere que calculemos es cuál es la masa molar. Es decir, cuántos moles hay de este gas en estas condiciones termodinámicas. ¿Sí? Entonces, la única forma de estimar la masa molar de este compuesto a esta temperatura y presión es irnos a la ley de los gases ideales, ¿verdad? A la ecuación de los gases ideales. Tengo presión, tengo volumen y creo que también tengo la temperatura, ¿no? Si no, ¿de dónde la sacaríamos, no? Así está la temperatura. Entonces pongo la ley de los gases ideales, pongo aunque déjenme decirle que este problema es incongruente, ¿no? Tengo temperatura, tengo presión y tengo volumen. ¿Qué me queda por calcular? Los moles. Me da la masa. Ok, bueno, sí, está bien. Porque esta masa molar es por mol. Y voy a calcular los moles. Moles. Bueno, vamos a calcular los moles. Y ahorita veo cómo lo modifico el problema, ¿no? Para que me dé un resultado más real. ¿Cuántos moles hay
en un gas que tiene una temperatura de 28 grados centígrados, tiene un volumen de 2.5 por 10 a la 2 mililitros y tiene una presión de 705 torr. Vamos a calcular los moles, ¿ok? Entonces, tomen los datos. 28 centígrados, 2.5 por 10 a la 2 mililitros y una presión de 715 torr. Y calculemos los moles, así como nos dice aquí. ¿Cuál es la masa molar? Ignoren ahorita esta masa, ¿no? ¿Cuál es la masa molar? Y me dicen, la próxima clase me dicen cuánto les da. ¿Cuántos moles hay, no? Hay que sustituir en la ecuación de los gases ideales. Tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura. Despejo el número de moles. ¿Okay? La cantidad de moles. ¿Ya lo notaron, verdad? ¿Cuánto era la presión? La presión son 715 torr. T-O-R. Recuerden que torr es igual a milímetros de mercurio. ¿Sí recuerdan eso? Cuando vimos que Torricelli fue el que inventó el barómetro. Y el barómetro nos da una altura, que es milímetros de mercurio. Entonces, aquí es como decir 715 milímetros de mercurio. Un torr, milímetro de mercurio. En honor a Torricelli, ¿no? Eso como dato cultural. Entonces, muy bien. Calcúlenlo y me dicen en la próxima clase cuánto les da. Muy bien. Los dejo porque ahí vienen los de química inorgánica. Gracias, profe.